Desfalco PNC es nuestro hashtag de la noche. Y es que planteamos el tema hoy, luego de una investigación profunda de carácter periodístico presentado por Revista Contrapoder, la Fiscalía Especial de la CICIG en el Ministerio Público y la misma Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala han hecho efectivas una serie de órdenes de arresto en contra de expersonal y también personas que brindaban servicios a la Policía Nacional Civil, mismos que no existían y que pues cobraron fondos por más de 52 millones de quetzales. Desfalco PNC es nuestro hashtag de la noche. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. El Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala desarticularon una red de corrupción en el Ministerio de Gobernación que se supone desfalcó 52 millones de quetzales en supuestas reparaciones a patrullas, contrataciones de obras de remoción y la adjudicación para compra de repuestos para carros de la PNC. Decía que de tres maneras fundamentales: la adquisición de bienes y servicios para mantenimiento de radiopatrullas, de autopatrullas, que efectivamente no se prestaban, o que haciendo una reparación en una se facturaba en dos o tres ocasiones, con unos talleres que efectivamente no eran los que habrían podido prestar el servicio, porque como lo señaló la señora fiscal, esos talleres no existían en las direcciones en las que se señalaba, o como en uno de los casos, el de Elden Cabrera, precisamente en un segundo piso de una edificación, un taller de vehículos. El líder era el ex subdirector de la Dirección General de Apoyo y Logística de la PNC, Héctor Florentino Rodríguez Heredia, quien luego de una investigación de Contrapoder que sacó a la luz parte del desfalco fue destituido, pero increíblemente no fue denunciado y aún tenía a su disposición carros de la PNC. La fiscal general del MP determina cómo se llegó a la conclusión de las anomalías dentro del Ministerio de Gobernación. En el registro de Guatecompras del Ministerio de Finanzas Públicas existían adjudicaciones a Servirepuestos Cabrera y Constructora Cabrera por un monto de 26.119.907.25 quetzales. Agrocomercial Elvia por un monto de 5.640.000 quetzales. Servirepuestos Aura por más de 9 millones, Servirepuestos García por más de 10 millones, para una suma de más de 52 millones de quetzales. La jefa del MP aseguró que las investigaciones iniciaron cuando la revista Contrapoder, en su edición número 80, dio a conocer el reportaje de investigación. Así desaparecieron al menos 10.2 millones de quetzales en la PNC. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Desfalco PNC es nuestro hashtag de la noche. Vámonos a los mensajes porque ya tenemos bastantes con esa etiqueta. Pablo nos plantea: Mauricio López Bonilla debe ser investigado. No puede ser que haya estado al margen de tanta corrupción. No creo que López Bonilla haya estado ajeno a esto. ¿Cuándo va a caer? Como dijo Velázquez, estos 52 millones no son nada. Nos plantean también desfalco PNC y también desfalco SAT y desfalco X, pero todo sigue sin juzgar y tranquilos. Sentencias, eso es lo que falta. Fernando, la ministra de Gobernación indicó en prensa que los contratos y contrataciones del Ministerio de Gobernación están en orden, y entonces el desfalco PNC es lo que nos dice Fernando. Lucía, desfalco PNC: el Ministerio de Gobernación debe de ser investigado por sus nexos con el narco, ejemplo la Reina del Sur y López Bonilla, es lo que nos dice Lucía. Guillermo: que no venga Otto Pérez, que él pidió al Ministerio Público que investigara si López sabía de esos desfalcos y este era de su total confianza. PNC sin gasolina, nos dice. ¿Y cuándo le caerá la FESI y la CICIG
a Martín Machón por el tema de las mochilas. Bueno, ese fue un tema muy comentado, de las mochilas adquiridas por la Dirección General de Educación Física, DIGEF. Beto nos plantea, no es nada nuevo, muchos gobiernos lo han hecho, no solo esperemos con estos hechos tengan miedo a hacer tranzas. Y Raúl, ¿habrá alguna forma de vincularlo con líder? Cualquier cosa que desgaste sería bien recibida y apreciada, dice Raúl. Bueno, creo que aquí hay que seguir buscando el debido proceso a las personas que realmente estén involucradas, que haya Estado de Derecho en este país. Le doy la bienvenida, las buenas noches y la palabra con Desfalco PNC al licenciado Philip Chicola. Buenas noches, Juan Carlos, Hugo y todos los televidentes que nos acompañan. Justamente cuando sale la noticia de que había una orden de captura en contra de Rodríguez Heredia, no sé por qué se me vino en la mente aquellos edificios que por cábala de mala suerte no tienen el piso 13 y se saltan del piso 12 al 14. Pues yo creo que la Escuela Politécnica debería considerar seriamente saltarse en el anuario de la 107 a la 109. Porque la promoción 108 de la Escuela Politécnica creo que se gana el trofeo probablemente a la promoción del ejército, de la Politécnica con más casos señalados de corrupción. En la promoción 108 de la Escuela Politécnica, que vale decir, todos son pupilos de Otto Pérez y todos fueron sus entrenados cuando Otto Pérez era un entrenador de la Escuela Caibil. Igual que Mauricio López. Igual que Mauricio López. Dentro de la 108, bueno, solo en las últimas, en el último año para ser exactos, ya cayó Eddie Fisher Arbizú, ex subdirector del sistema penitenciario, señalado del caso de participar dentro de la red de cobros ilegales que se da a reos, a detenidos del sistema penitenciario, a cambio de un pago que supuestamente beneficiaría a Byron Lima. Está también, hace un mes, cayó Juan de Dios Rodríguez, también otro miembro de la promoción 108, por el caso de Desfalco Ixpiza. Hoy cae Héctor Rodríguez Heredia por un caso de fraude y de robo descarado, porque ahí lo vamos a ver más adelante. Pero creo que este caso es un robo burdo, pero es que era... Es de cuatreros. Es de cuatreros, este es como pero hasta tipo robo del Chompiras, porque básicamente es, yo creo, empresas de cartón, y le facturo varias veces, y es aquel descaro de decir, no me van a cachar. No es como el caso Ixpiza, donde la corrupción es un poco más sofisticada, si la quieren llamar de alguna forma. Esta es una corrupción de cuatreros. Aquí sencillamente era un sistema específico para embolsarse los 52 millones, otro miembro de la 108. Dentro de los miembros de la 108 también está por ahí Estuardo Galdames, que ya en 2 ocasiones, una abierta denuncia, el sobornaperiodistas, Enrique García del periódico denunció, le dio el sobre con el dinero que le había dado, que le había ofrecido un sobre, y que Enrique García pues valientemente dijo que no. Y hace más o menos un par de meses salió un video en el que abiertamente Galdames le entrega dinero en efectivo a un periodista en Quiché. Entonces, la promoción 108 de la Escuela Politécnica, pupilos de Otto Pérez, hay que decirlo, pues ya ven todo lo que está marcado. Segundo, el tema del Ministerio de Gobernación, eso era strike cantado desde hace rato. Lo que no se sabía era por dónde le iban a entrar. Anomalías en el Ministerio de Gobernación hay para contarlas. El de Subdirección de Apoyo Logístico de la PNC, ahí está la investigación que hace Contrapoder en noviembre del año pasado, que la investigación de Asier Andrés cuantifica alrededor de 10 millones de quetzales. El periódico prosigue la investigación en enero pasado y descubre algunos vínculos, sobre todo la fundación de una sociedad anónima en Panamá, el movimiento de 3-4 millones de quetzales. Es decir, que mediáticamente, periodísticamente se habían cuantificado alrededor de 13 millones. Ya la investigación profesional del Ministerio Público y la CICIG cuatriplica el monto de la corrupción, y hoy se estima en 52 millones de quetzales. Pero aparte de todo lo que se da en esa subdirección de apoyo logístico que dan de caso, que es el órgano operativo que permite a la policía operar, quieren preguntarse por qué la policía no tenía gasolina, por qué los agentes duermen en comisarías donde los baños son una porquería. Pues échenle la culpa al señor Rodríguez Heredia, pero sobre todo a los que lo nombraron, que aquí también
como lo dijimos, así como había responsabilidad del presidente Pérez Molina en el nombramiento de Juan de Dios Rodríguez, aquí hay responsabilidad de Mauricio López Bonilla en el nombramiento de Rodríguez Heredia. Y no solo eso, porque Rodríguez Heredia ha renunciado hasta en enero, cuando el periódico prosiguió la información, no en noviembre, cuando Contrapoder sacó originalmente la primera investigación. Y lo que es peor, no hay denuncia del mismo ejecutivo contra Rodríguez Heredia. O sea, a los cuadros que los cacharon robando, mano, te cacharon, andate, y no les hacen nada. Esto es como déjà vu Monzón. Mira, te cacharon, andate, y ahí ven qué pasa. El modus operandi de la banda se repite. Pero aparte del caso de la Subdirección de Apoyo Logístico, hay también una serie de dudas respecto a los contratos de arrendamiento de cámaras. Hay dudas también en los contratos de adquisición de armamento. Hay dudas también en los contratos de remozamiento de algunas cárceles. Y aparte de eso, que no es necesariamente corrupción, sino que es otra forma de cooptación criminal, lo que se ha mencionado, la penetración de estructuras del crimen organizado entre la policía. Entonces, digamos que toda esa batería de casos venían señalando desde hace meses que Gobernación tarde o temprano iba a ser señalada. ¿Por dónde salta el Y brillo? como dice Kike Godoy, esto apenas empieza. Y la salida de Mauricio López Bonilla hace más o menos un mes, creo que está asociada a todas esas irregularidades. Vámonos a las redes, estamos con Desfalco PNC, que por cierto ya a esta hora somos trending topic con Desfalco PNC. Leslie nos dice, increíble que la seguridad de Guatemala eran los verdaderos delincuentes. Kevin, deben de investigar a López Bonilla, ya que él ha de estar involucrado en este y otros casos de corrupción en el Ministerio de Gobernación. Luis Espinosa, ¿se podrán recuperar esos millones enviados a Panamá? Daniel, es difícil imaginar que un reportaje hubiera podido salir, todo esto hubiera pasado antes del 16 de abril. Es, bueno, el reportaje, si usted lo lee, lo puede encontrar en línea en el sitio de Contrapoder y usted puede ver la profundidad documental que tiene el reportaje. Es un trabajo realmente muy bien logrado. Ferdi nos plantea otro escándalo y lo que falta aún por ver. Nos dice Abner, próximamente Desfalco Contraloría, Desfalco Mineduc y otros, vean solo el gobierno de Guatemala, protagonista Otto Pérez Molina, es lo que dice Abner. Tony, hay que investigar cuántos millones hay de robo de combustible. Jorge, en todos los ministerios se pierde dinero por sobrevaloraciones o empresas de cartón. Ese es un secreto a voces. Pero es que de lo que estamos hablando, Jorge, es verdaderamente de un robo. A ver, imagínese usted que le haga reparaciones a un vehículo por 50,000 quetzales y que ese mismo vehículo en un mes tenga que volver al taller y usted le haga otra reparación por 25,000 quetzales. Parece bastante ilógico. Licenciado Hugo Novales, buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos, Filip y a todos los televidentes que nos acompañan hoy en a las 10 p.m. Miren, yo creo que de todo esto lo que podemos extraer es que hay en Guatemala hasta ahora una certeza de impunidad. O sea, eso es. Porque yo coincido con Felipe, el robo parece burdo. Y cuando Juan Carlos nos dice, digamos, en este momento que nos describe más o menos la manera en que opera, esta es la manera en que operan compras chiquitas en el Estado y compras muy grandes a lo largo y ancho del organismo ejecutivo. O sea, es una práctica muy común, pero es una práctica tan común que requiere de involucrar un número determinado de personas. Por ejemplo, había casos de, no sé, baños que se limpian, se contrata una empresa para limpiarlos, pero realmente los está limpiando empleados del ministerio, por ejemplo. Esto implica que los trabajadores del ministerio saben o sospechan o pueden intuir de una u otra manera que este tipo de actos de corrupción está ocurriendo. Sin embargo, no hay una denuncia. Esto implica que, digamos, las personas que supervisan las direcciones administrativas de los ministerios, por ejemplo. Esto implica necesariamente a las empresas que se están prestando para este tipo de actividades, a los contadores de las empresas que se están prestando para este tipo de actividades. O sea, la operación requiere de una maquinaria muy amplia, una maquinaria muy extensa, aunque no todos participen de manera intensiva en ella, aunque no todos se beneficien de manera directa de una maquinaria de corrupción de este tipo, hay una serie de personas que tienen conocimiento de esto. Y sin embargo, tiene que salir una nota periodística primero, ¿sí? Posteriormente pasa un periodo de tiempo determinado hasta el momento en que se llega a una denuncia penal. O sea,
lo que está ocurriendo en Guatemala es que las autoridades y quienes se están beneficiando de la corrupción pueden actuar de esta manera porque tienen certeza de que no va a pasar nada. Y tal vez ahí es donde está el meollo de todo el asunto que hemos venido discutiendo durante los últimos meses. Y por eso es que, digamos, yo siempre he sido muy digamos, escéptico sobre la posibilidad de que renuncie el presidente, o incluso en su momento de que renunciara Rosana Abeletti, pero entiendo por qué la gente lo que está buscando ahora es una sanción ya moral, por así decirlo, claro, una especie de escarmiento en contra de las autoridades, porque evidentemente a través de las instituciones de justicia no se está dando el tipo de sanciones que esperaríamos para casos hay un como estos. nivel de sentirse inmune a la ley bastante alto, creo que es lo, Sí. lo que resume el licenciado Novales. Y ahora, otro tema que quería abordar con respecto a esto es ¿Me da un chancecito, Alex? Solo voy a las redes. Sí. Tengo una serie de mensajes a través de nuestro hashtag de la noche. El problema es que siempre se descubre una red, no se logra nada porque los sistemas de justicia son ineficientes y corruptos. Yuri, ese dinero hubiese servido para la compra de equipos o para dignificar la entidad, sueldos, incentivos, recompensas. Luis nos plantea, con esa plata bien podrían pagarle a los sueldos que les deben, tal vez así hacen su trabajo y protegen y sirven. Como que el fraude y el robo al Estado es algo que está en el contrato de muchos de los funcionarios de este gobierno. Triste. Carlos nos plantea, lamentablemente esta situación ya causa tristeza y decepción. Otto Pérez Molina, si no es ladrón, es cómplice, nos dice Susi. Con todo lo que nos han robado, nuestro país estuviera entre los mejores en educación, salud, empleo, es lo que nos dice Susi. La realidad de Guatemala es que ninguna institución de gobierno se salga de la corrupción. Leslie, increíble, ya lo leíamos hace un momento. Lo escucho, Lick Novales, solo voy a traer aquí. Ok, bueno, no, lo que decía era que al final esto lo que hace, y coinciden muchos de nuestros televidentes, es venir a afectar la eficacia de las instituciones. O sea, y en este caso en particular, aunque de nuevo, y estoy seguro que prácticas como esta ocurren en muchos ministerios, ocurren en muchas instituciones del Estado, el hecho es que el gobierno del Partido Patriota planteó una promesa de seguridad que ha cumplido a medias, digamos, pero cuya eficacia pudo haber estado mucho mejor garantizada si se hubiera tenido los recursos para operar. Y aquí lo que estamos viendo es, por ejemplo, yo no sé qué pensará un policía cuando le toca comprar sus balas, un policía cuando le toca comprar su uniforme, un policía cuando le toca echarle gasolina a su automóvil. Cuando le toca empujar la patrulla. Sí, o sea, cuando le toca subir a un preso a un autobús. Entonces, o sea, ¿qué tipo de moral, por ejemplo, puede tener un policía a la hora de tener que arriesgar su vida frente a la delincuencia, a la hora de tener que arriesgar su vida para proteger a los ciudadanos, cuando ve seguramente muy de cerca este tipo de situaciones y que probablemente por las situaciones, las presiones, por la disciplina o por cualquier otra razón está en muy poca capacidad o con muy poco espacio para denunciarlo? Voy a la red, Lick, rapidito. Estamos a las 10:27. Nos dice Caso Bono, felicitaciones a Revista Contrapoder por su denuncia y pronta investigación y desarticulación de esta banda. Bueno, eso ya fue la Revista Contrapoder. Lo que plantea es esta investigación documental muy interesante. Melvin nos dice, creo que cuando uno de los debidos procesos sea contundente y se den sentencias, hasta allí se creerá en lo mismo. Yo creo que si uno de los procesos, de los varios que se han abierto por parte de la FESI, por parte de CICIG, por parte del MP, puede llegar a buen término en cuanto a las condenas, es porque toda es prueba documental. Toda es prueba documental, o sea, no hay ni siquiera prueba testimonial, que él dijo, que lo llamó, que la interceptación, todo es documentos. Carlos Medrano, hasta arraigo debería de tener ya, nos dice Ernesto, y los vehículos que tenían asignados, ¿quién se los dio? Y el director de la PNC, ¿qué dice de esos vehículos? ¿Por qué CICIG sale con todo esto ahora? Que no sirva para desviar la atención, sino para ir aún con más fuerza. Nos dice CECAS, Desfalco, ¿cuándo investigarán lo que declaró el capitán Byron Lima? Todo quedó en el olvido. ¿Habrá al menos una institución de este gobierno que no haya participado en actos de corrupción? Ya lo dudo. Nos dice José, hace falta que el Ministerio de Gobernación evalúe aquellos convenios de la PNC de Gándara que aún no se han resuelto y ya llevan rato. Y Manuel, como dijera el Buki, ¿a dónde vamos a parar?
Si esto aún empieza, solo van como 20 ladrones, aún falta Alibaba y 20 más, Philip. Sí, miren, aquí varios elementos. Primero, ¿por qué les decía que esto parecía la corrupción del Chompira? Es muy sencillo. Porque aquí tenemos un caso en donde se crean empresas de papel que no existen y agarraban una misma patrulla y a esa patrulla le cambiaban los frenos 3 veces en un mes. Le compraban juegos de llantas 4 veces en un mes y se lo facturaban a la misma empresa. O sea, ¿me entienden? Es un robo burdo, descarado. Si yo voy a la Policía Nacional Civil, esas llantas no están ahí, esos frenos nunca se cambiaron. Probablemente yo hasta puedo registrar qué pasó con esas patrullas probablemente ni salieron de circulación. O sea, ¿me entienden? Una forma tan descarada. Usted vaya a la Academia de la Policía Nacional Civil en la zona 6 y va a encontrar, de verdad, una cantidad de patrullas enormes. Algunas nuevas que no se usan para nada porque no tienen una asignación directa a quién dárselas. Otras que están allí parqueadas porque están en mal uso y otras porque se chocaron. Pero es enorme el terreno que se tiene ahí en la Academia en la zona 6. Pero entonces, si se dan cuenta, aquí básicamente lo que estamos hablando es que era una forma bastante burda de robar. Y era embolsarse los 52 millones, vénganse para acá. En el caso Ixpisa y en general en muchas de las nuevas formas de corrupción, la corrupción es un poco más compleja. Porque ¿cuál es la corrupción? En el caso Ixpisa vimos que una empresa intermedia con las autoridades del Seguro Social consigue que le den el contrato a pesar de no tener las capacidades, subcontrata a un tercer actor que brinda el servicio de menor calidad y al reducir calidad genera rentabilidad, entonces yo robo o yo me beneficio reduciendo mis costos y generando más rentabilidad dando un más servicio. Otra forma de corrupción y que varios medios lo han denunciado es sobrevaloración. Yo consigo que me contraten o que me compren algún bien, pero lo valoro por encima del precio del mercado y ese margen extra es lo que yo me embolso. ¿Me entiendes? Son formas más sutiles. La forma todavía ultra sutil, y que eso es lo que ha quedado evidenciado en el caso de Ixpisa e Ixchiquimula, es cuando yo consigo pactar con el funcionario de la entidad, de la unidad ejecutora, para que en las bases me pongan un requisito que haga que solo yo sea el único que pueda ofertar. Eso es cuando el comisionado dice un acto fraudulento previamente planificado con fines espurios, se le reviste de una vestimenta de legalidad. O sea, ¿me entienden? Son formas más complejas de robar que no es tan descarado como 52 millones, vénganse para acá. Básicamente eso es lo que... Por eso le digo que creo yo que de las investigaciones, esta es la que tiene mayor grado de certeza. Pero el hecho de que sea así de descarado, creo que invita a voltear a ver a la Contraloría de Cuentas. Porque la Contraloría, si hubiera cotejado 3 facturas y dicen la patrulla PNC 13-065 le cambiaron los frenos 3 veces en un mes, debió haber hecho un reparo y la Contraloría no lo hizo. Digamos que es más difícil rastrear un caso de corrupción cuando la corrupción viene desde las bases. Pero cuando es así de descarada, tipo Chompiras como aquí, y la Contraloría no se dio cuenta, yo creo que hay que voltear a ver para allá, porque la Contraloría del tiempo de Nora Segura se hizo de la vista gorda de todo lo que está pasando. Y un último elemento, yo creo que ahorita ya le deberíamos de mandar oficialmente un trofeo ahí a Otto Pérez Molina, a Casa Presidencial, ya reconociéndole el premio de ser el gobierno más corrupto de la historia de Guatemala, porque todos lados donde se rasca un poquito aparece corrupción. Felicitaciones, presidente, ya lo podemos nombrar el más corrupto de la historia democrática del país. Vámonos a las redes, estamos con Desfalco PNC como nuestro hashtag de la noche. Nos dice Quetzalumán, por eso Mauricio López dijo, dejará aquí mi renuncia y retrocederé lentamente, dice Quetzalumán. Ernesto, y la ministra que dice que no tiene ningún hallazgo en el ministerio, pura tapadera. ¿Qué pasa, señora fiscal? Linda nos dice, es el segundo caso en donde López Bonilla puede estar involucrado con lo del equipo de seguridad. Hay que tomar acción, es lo que nos dice Linda. Punta del iceberg, nos plantea Jaguar. Carlos, una cosa tan vergonzosa que lo poco que se puede invertir en seguridad ciudadana se lo roben, es aberrante. Vicky,
Hay que investigar el valor real de los uniformes y de las armas que se adquirió en su tiempo. Byron, ¿cuál será la opinión de López Bonilla sobre el desfalco PNC? Juan Manuel, y las condiciones de los oficiales de la policía no se hubieran podido mejorar un poco con esos 52 millones, bastante, digo yo. Los sanitarios, los baños. A ver, hay que, yo casi nunca hago esto, pero de verdad, los policías, los maestros, los salubristas, aquellos que efectivamente otorgan su trabajo en beneficio del ciudadano, merecen tener condiciones dignas, merecen que esto nos indigne a todos, porque los culpamos a ellos, pero ¿qué pueden hacer si usted los está mandando al matadero con las peores condiciones posibles? Y ahí hay de verdad, hay un solapar de parte de las altas autoridades de esos actos que laceran la moral de todos aquellos, no solo de los que tributamos, sino de aquellos que arriesgan su vida, que entregan sus noches haciendo cuidados de enfermera, de aquellos que también hacen su trabajo de caminar 20, 30 kilómetros como maestro. Es que es lamentable. Y que es el maestro, digamos, el que tiene que ver al niño sentado en bloques. Claro. Es la enfermera la que tiene que ver cómo se le muere un paciente porque no tuvo Es el ciudadano tiempo. que lo están asaltando, llama a la policía y le dicen, miren, no hay gasolina para la patrulla. O sea, es terrible. Ahora, sobre todo esto yo creo que hay algo que debe llamarnos la atención, y es que algunos cuestionan el momento en el cual la CICIG está actuando. Yo creo que aquí hay algo bien interesante, porque sabíamos de estos hechos de corrupción desde hace mucho tiempo. Sin embargo, a partir del 16 de abril, obviamente, la coyuntura que se abre es una coyuntura atípica, es una coyuntura muy distinta, en donde el gobierno queda sumamente debilitado. Ahora, en el contexto en el cual estamos en este momento, en donde está, digamos, en entredicho el antejuicio del presidente, en donde está iniciándose ya el proceso penal contra Roxana Valdetti, en donde se está empezando poco a poco a disminuir o a disipar un poco la manifestación, la protesta ciudadana. Yo creo que lo que hace la CICIG, o lo que viene a hacer también el Ministerio Público en este caso, es volver a poner el dedo en la llaga y volver a decir, miren, recuérdense que la corrupción está en todos lados y que no tenemos que olvidarnos solo porque ya hay un proceso penal contra Valdetti o porque ya está posiblemente en trámite un antejuicio con el presidente. Lo que nos están volviendo a señalar es que la corrupción es un problema generalizado en el Estado, y me parece que no hay, digamos, no es un desatino político sacar este tema justamente ahora, sino que es algo, una medida calculada como una manera de continuar sacudiendo esa jaula de corrupción que es el Estado de Guatemala, para evitar que este movimiento ciudadano, que esta coyuntura se vaya disipando como aparentemente empezó a hacerse. Vámonos a las redes y vamos a cerrar la temática. Estamos con desfalco PNC. Fumigaron Guatemala, están cayendo todas las cucarachas, dice Eric. Oscar, señores, con este atraco contra el pueblo de Guatemala no sería nada raro que en cualquier institución se puedan encontrar casos de corrupción. Jorge nos plantea simple aritmética, presupuesto de 50.000 millones, corrupción de 15.000 millones, y el IX es otra historia. De acuerdo con lo que plantea Jorge, aunque no sé si los 15.000 estaremos en el dato tan cercano. Creo que a partir de lo que hemos visto, vamos para arriba, porque el dato de los 15.000 todavía no lo dijo Roxana Valdetti. Y ese es del presupuesto. Claro. Ahí hay que añadirle lo que no entró al presupuesto, culpa de la línea. Sí, lo que hay que preguntar, ¿por qué el MP del anterior fiscal no investigó a Lobo y su ministerio? Porque eran amigos, es lo que nos plantea la licenciada Reni Marianne Veik, analista del espacio de las 7 p.m. André nos plantea, el desfalco PNC nos será una cortina de humo para que la población deje de lado los embargos Valdetti. Bueno, los embargos están allí. Luigi nos plantea, y falta aún más las plazas fantasmas, y ahora ¿quién podrá defendernos?, nos dice Luigi. Samuel, pero López Bonilla y Otto Pérez Molina se llenaban la boca porque hay más agentes. ¿Para qué tenerlos de brazos cruzados por falta de combustible? Y Kevin nos plantea, Dios santo, no se puede cambiar lo que está en la Biblia, está escrito, y dice que en los últimos días unos contra otros se comerán, es lo que dice Kevin. Walter, todo muy bien, pero ¿y qué si lo sentencian? La vida suave en Pavoncito. Bueno, creo que no ha de ser nada agradable estar
ni en Pavoncito, ni en Pavón, ni en Canadá, en ninguno de esos... Tal vez crea en el sector 108, va. No, sea serio, sea serio. Hasta aquí llegamos con Desfalco PNC, vamos a la pausa y regresamos con otro también tema importante de análisis a las 10 p.m. Este segmento fue cortesía de Curbodegua, los techos curvos de Guatemala. Bueno, estamos, gracias a Pablo Melgar por los deportes. Entramos a un segundo tema, Amparo OPM. Amparo Pérez Molina, que sería nuestro hashtag para hablar acerca de lo que expresó hoy la magistrada presidenta de Corte de Constitucionalidad, que la máxima corte de nuestro país, habría emitido una resolución de carácter político y no jurídico. Escuchemos la declaración. Con 3 votos a favor y 2 en contra, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad establecieron que se deben realizar audiencias y vistas públicas para que se tome una decisión sobre si se suspende en definitiva el proceso de antejuicio contra el presidente de la República, Otto Pérez Molina. Esto vendría a atrasar una resolución hasta finales de año, cuando Pérez Molina esté a punto de dejar el poder. La ley de amparo únicamente tiene 4 pasos. El primero es una audiencia de 48 horas que en este caso fue vacuada y fue cumplida. Ahora correspondía la decisión si se abría o no se abría a prueba. Para mí, desde mi opinión particular, y lo estoy dejando plasmado en un voto razonado, en este caso no procedía a abrir a prueba, porque nos hicimos la pregunta, ¿cuál es el agravio que se está reclamando en este caso? Y hay 2 cosas que a mí me parecen sorprendentes. Primero, que el señor presidente de la República aparece como tercero interesado. Y desde mi punto de vista, perdonen, debiera ser el primero interesado. Debió ser él quien planteó o debió haber planteado esta acción de amparo. La presidenta de la CC hace una autocrítica y afirma que la Corte está actuando de forma política y no de manera jurídica. Yo considero que se está decidiendo políticamente un asunto que debiera ser resuelto jurídicamente. He hecho un estudio con mi equipo de trabajo y la Corte de Constitucionalidad tarda un promedio de 1 año en resolver los asuntos cuando se resuelven de manera rápida. Tengo la intención de seguir impulsando la resolución rápida de los procesos, pero evidentemente es un cambio de paradigma que puede ser interpretado a veces de una manera inadecuada. Una vez hechas las audiencias públicas, la Corte de Constitucionalidad deberá resolver en 5 días máximo. Chicola, Amparo OPM. Sí, bueno, yo creo que se viene a generar sobre los plazos que tiene la Corte ahora una presión externa. Y no solo la presión de las manifestantes y de las expresiones en redes sociales que rechazaron la resolución de la Corte la semana pasada, sino que ahora sumémosle las declaraciones de la presidenta de la Corte de Constitucionalidad sobre la falta de criterio o la aplicación de un criterio político. Aquí es donde, otra vez, a mí me sigue generando duda la actuación de la Corte en este caso particular, porque primero aquí lo que se está analizando es, o el tema que se analiza es, si hay un agravio sobre Karen Fisher porque proceda el antejuicio contra el presidente Pérez Molina. Entonces, en ese sentido es más una discusión de un tema procesal y constitucional. En el sentido, bueno, hay un agravio sobre la ciudadana que presente el amparo. No necesariamente hay que entrar a analizar si el presidente puede o no puede estar involucrado en casos de corrupción, si hay motivos suficientes para la solicitud del antejuicio, si hay prueba contra el presidente. Esos elementos los tiene que analizar la pesquisidora para decidir si hay lugar o no hay lugar que se levante el antejuicio. Este es un asunto de evaluar si ese proceso de antejuicio atenta contra el derecho de Karen Fisher. Entonces, ahí yo también concuerdo que abrir a prueba genera dudas, porque otra vez pareciera que se está retardando el proceso. Habiendo dicho eso, yo creo que la Corte se va a echar para atrás, que va a resolver, va a denegar el amparo, probablemente no va a ser en un corto plazo, va a ser en unas 3-4 semanas, y va a continuar el proceso de antejuicio contra el presidente en el Congreso. Y ahí es donde yo sostengo la tesis de que le va a llegar a Otto Pérez. Va a ser lenta la agonía,
pero va a llegar el proceso. Lic Novales. Bueno, está claro que hay un cuestionamiento de la decisión de la Corte de Constitucionalidad al otorgar el amparo a Karen Fischer y a Otto Pérez Molina. Y este cuestionamiento lo que vino a hacer en su momento fue a minar la credibilidad de una institución que es muy importante. O sea, cuando tenemos una instancia que, digamos, es como la última en decidir sobre la aplicación de justicia en Guatemala, esta instancia tiene que tener el consenso generalizado de la sociedad de que puede fallar de acuerdo a derecho y de que puede fallar de manera justa. En un caso tan delicado como el de Otto Pérez Molina, la resolución desafortunada de la semana pasada lo que vino a hacer es a que salieran incluso muchas personas a cuestionar la existencia misma de la CC, o sea, decir, ¿para qué tenemos una Corte de Constitucionalidad si únicamente sirve para proteger a los corruptos, para proteger la impunidad, etcétera? Y en ese sentido me parece que políticamente el que la magistrada presidenta Gloria Porras haya salido a corregir la plana, por así decirlo, lo que viene a hacer es a oxigenar un poco a la misma Corte de Constitucionalidad y al abrir la oportunidad para que precisamente la Corte de Constitucionalidad en su conjunto recapacite y tome una medida distinta a la que tomó la semana pasada. Por supuesto, no en función del clamor popular, sino en función de una interpretación más adecuada de exactamente por qué y quién es la persona indicada para plantear un amparo de este Creo tipo. que la argumentación jurídica que da la magistrada presidenta Gloria Porras es absoluta. Tiene que ser el primer interesado. Así de sencillo, el primer interesado. Digamos que para mí podría ser tan válida la argumentación jurídica del magistrado A como del magistrado B, porque al final pues ellos tendrán sus razones, pero políticamente lo que viene a hacer la magistrada Porras viene de nuevo a revitalizar, a oxigenar y a sacar un poquito el clavo de la Corte de Constitucionalidad en el sentido de que se vuelve a validar ante la ciudadanía como una entidad que es posible que haga justicia o es posible que actúe en función de principios correctos. Amparo OPM es nuestro hashtag. Vamos a revisar los mensajes que tenemos en este instante. Héctor Guzmán nos plantea: creo que solo están buscando protagonismo y no están haciendo nada por mejorar el sistema de justicia. Lester, habrá que recordarle a la presidenta de la CC lo siguiente: los amparos se abren a prueba cuando hay hechos, nos dice Lester. Roberto, es decir, en beneficio del país, no de ningún político ni sectores sociales, no por priorizar lo que necesitamos. Fernando, según la CC, le pidió opinión a Alejandro Maldonado y resolvió según las instrucciones de Otto Pérez Molina. Y José Luis nos dice: el primer responsable de todo, como gerente al fallar todo a su cargo, despedido por incompetente. Brian nos dice: es una contradicción enorme, ¿qué más prueba quieren que quitar el antejuicio? Pero de igual forma necesitamos al presidente. Es lo que nos dice Roberto Manuel López. Jurídicamente y políticamente son dos visiones que aquí están igual de viciadas. La visión debe de ser pro Guatemala. Para cerrarlo, Chicola. Sí, por eso les digo, yo creo que hay que seguir evaluando qué ocurre en las siguientes semanas. Otra vez yo creo que hay otros casos que no nos extrañe que en los siguientes días, en las siguientes semanas, veamos el tema del informe de financiamiento de CICIG. Le va a pegar más a estructuras territoriales de corrupción, particularmente tipo Ichos y demás. Yo creería que eso es lo que va a llamar la atención pública. Y otro tema, hay muchos comentarios que hablan de por qué todavía no hay sentencias. Porque nuestro proceso judicial es sumamente engorroso y largo. Cualquier caso penal, en la mejor de las circunstancias, tarda de 1 año y medio a 2 años, desde que se emiten las órdenes de captura hasta que hay una sentencia. ¿Por qué? Porque una vez emitida la orden de captura, viene la audiencia de primera declaración, se decide si se liga a proceso o no. ¿Condenatoria o absolutoria? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se le da un plazo al Ministerio Público para que presente formalmente la investigación, generalmente son 2 o 3 meses, 2 o 3 meses que tienden a ser prorrogables, pero también a lo largo de todo ese proceso se pueden presentar una serie de amparos, que si se recusa al juez, que si una decisión no se apela, que si a lo largo de esa primera fase del proceso se entiende que hay algún error procesal, se presenta un amparo y eso va retardando el proceso. Una vez que se llega a la audiencia de apertura a juicio, depende de cómo está la agenda de los tribunales de sentencia.
Y entonces la agenda de los tribunales depende cuándo se establece o cuándo se va a agendar el juicio. Entonces hay fases orales, hay procesos orales que se están llamando a apertura a juicio ahorita, pero se están programando hasta para el 2017, porque ya los tribunales tienen la agenda llena. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El caso de la línea, cuando llegue a sentencia, probablemente va a ser por ahí del 2016, 2017, en el mejor de las circunstancias. Lo mismo con el sistema, con el tema del ICS, con el tema ahora del Ministerio de Gobernación. Eso lo que nos debe llamar a reflexionar es cómo hacer más expedito y eficiente el proceso penal, pero sobre todo, cómo atajar el tema de la ley de amparos para que el amparo no sea utilizado como un recurso malicioso para bloquear procesos. Para cerrar, Lic Novales. Bueno, me quedaría con esto último. Al final, yo vuelvo a decir que la Corte de Constitucionalidad es una institución importante, es una institución valiosa, pero no es posible que tenga que entrar a conocer situaciones que son tan de forma como si la persona correcta presentó o no el amparo. O sea, aquí lo que estamos viendo es que la Corte de Constitucionalidad se ha convertido en una especie como de cuello de botella para los casos que nadie quiere tocar, o que personas con suficiente influencia y suficiente poder pueden llevar hasta esa instancia. Y por eso creo yo que es muy valioso el aporte que hace hoy la magistrada Gloria Porras al intentar corregir la plana de lo que hicieron los magistrados la semana pasada. Al resumen. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presenta este segmento. Ministerio Público y CICIG descubren un desfalco de 52 millones de quetzales en el Ministerio de Gobernación. Presidente de la Corte de Constitucionalidad dice que en el caso del antejuicio de Otto Pérez Molina, la CC actúa políticamente y no jurídicamente. $6 millones de niños en el mundo mueren al año por pobreza extrema, según un informe de UNICEF. Mueren 16 ancianos en el noroeste de México al incendiarse su asilo la madrugada de este martes. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presentó este segmento. Chicola Novales Sandoval, que tenga una noche muy hermosa.